Ya chicos, empezaremos con la clase. Buenas tardes. La clase de hoy. Vamos a resolver, como es de costumbre, 3 ejercicios y vamos a hacer lo que es torsión, 2 ejercicios de examen que entraron en parciales anteriores y uno de pared delgada. Y aparte, sí, solo eso. El de pared delgada entró en un parcial, no, la verdad no desconozco de qué semestre, pero sí entró en un parcial y es mejor hacerlo y sacarnos de dudas. Ya, empezaremos entonces. Ya, como es de costumbre, tenemos nuestro formulario donde tenemos las fórmulas para torsión, en el que tenemos nuestro cortante máximo, que es igual a la torsión multiplicado por el radio dividido entre la inercia. La inercia ya la puse en la anterior clase, son estas de acá, esto para un círculo macizo y este para un círculo hueco o un eje circular hueco. ¿Ya? Y después acá tenemos el ángulo de torsión. Esta fórmula la verdad es que casi no la van a ocupar, pero mejor tenerla por si acaso. El ángulo de torsión es igual a la torsión multiplicado por la longitud, dividido entre la inercia multiplicado por G. G es algo que debería darles de dato siempre, y G es el módulo de elasticidad transversal, ¿sí? Y esto multiplicado por una constante de 57,3, esto para que esté en grados. Si ustedes no lo multiplican por la constante, va a estar en radianes, ¿ok? Y una fórmula adicional que el ingeniero la obvia, porque creo que la llevan en física 2, la verdad ya no recuerdo, pero esta fórmula es la torsión 1 multiplicado por el radio 1 es igual a la torsión 2 multiplicado por el radio 2. Esto es aplicable en engranajes o en, no sé cómo decirlo, lo vamos a decir en engranajes. Y ya en un ejercicio más adelante les voy a explicar mejor. Pero esas serían las fórmulas que vamos a necesitar para torsión. Ahora, si vamos a necesitar alguna otra, vamos a usar otra, yo les voy a informar, pero no necesitan más que esto. Y ya con esto finalizaríamos lo que es todo nuestro formulario para el primer parcial. Y eso, anótense todo eso, y si quieren anotarse algo más, pueden hacerlo. Siempre pueden meter sus formularios al examen, siempre y cuando no tengan ejercicios resueltos en él, simplemente fórmulas simples como las que les he dado en las clases. ¿Ok? Ya. Entonces, Auxi- sí. Disculpe una consulta. La clase va a ser grabada, perdón. Yo no tengo para grabar, la verdad. Lo que usaba, la aplicación que usaba, parece que la dieron de baja, ya no sirve. Y creo que uno de tus compañeros graba todas las clases. No sé si está grabando esta clase más. Ah, está bien, Auxi, gracias. Ya. Empezaremos entonces. Eh, este ejercicio nos dice: calcula el mínimo espesor de la placa que forma el depósito del problema anterior. Si el esfuerzo admisible es de 40 meganewtons sobre metro cuadrado y la presión interior vale 1,5 meganewtons metro cuadrado. Al referirse al problema anterior es porque esto lo saqué del libro de Singer, y en el libro de Singer primero les pide hallar lo que es los esfuerzos máximos, pero eso lo vamos a hacer en uno aquí. El ingeniero ya resolvió este ejercicio, pero
nosotros lo vamos a volver a hacer. Esta es una variable. El ingeniero resolvió solo hallando los esfuerzos máximos y acá les dice que hay el espesor. Yo lo voy a resolver para que ustedes de una manera más, o sea, lo voy a resolver más o menos igual a lo que es el Inge, pero voy a tratar de explicarles de una forma más entendible, porque la verdad cuando este ejercicio lo resolvió el Inge en clase yo no le entendí nada. Ya, empecemos entonces. Como les expliqué yo en las clases, cuando tenemos un cilindro de pared delgada, nos vamos a dar dos cilindros para explicar bien el ejemplo. Cuando tenemos estos dos cilindros de pared delgada y nosotros aplicamos un corte transversal en esta parte y en este otro cilindro un corte en esta parte, al hacer el corte acá vamos a tener un esfuerzo longitudinal y al hacer el corte acá vamos a tener un esfuerzo circunferencial. Esto se va a explicar de mejor manera con este ejercicio, lo van a entender mucho mejor. Ya, entonces, nosotros, lo que vamos a empezar para resolver este problema, nosotros tenemos que llegar a una ecuación donde tengamos el esfuerzo circunferencial y el esfuerzo longitudinal. Luego, con esos dos esfuerzos que hallemos, reemplazamos los datos que nos da y simplemente vamos a hallar el espesor y se escoge el espesor mayor. ¿Ya? Entonces nos vamos a anotar nuestros datos. Nuestros datos es únicamente la presión que le vamos a llamar PR por esta única vez, que es igual a 1,5 meganewtons sobre metro cuadrado y el esfuerzo normal o el esfuerzo admisible es igual a 40 meganewtons sobre metro cuadrado. ¿Ya? Entonces, para empezar, nosotros vamos a aplicar un corte acá. ¿Ya? Vamos a empezar hallando lo que es el esfuerzo longitudinal. Para eso necesitamos aplicar este cortecito. Entonces, aplicando este corte, nosotros nos vamos a dar cuenta de algo. Para hacerlo mejor. Ya. A ver si aquí lo vamos a hacer más cómodos. Ya. Vamos a hacer nuestro corte para hallar el esfuerzo longitudinal. Y aquí vamos a poner. Ya. Acá sabemos que vamos a tener de esta manera nuestro cilindro de pared delgada. Al aplicar el corte nosotros sabemos que tiene un espesor que nosotros tenemos que hallar. Entonces sabemos que aquí va a haber un pequeño espesor, aquí va a haber otro pequeño espesor y ambos van a tener el mismo valor, obviamente. ¿Ya? Entonces, eso es el espesor. Ahora, si se dan cuenta, tenemos una parte que es circular, que es esta, la parte rectangular, que es la de acá, y la otra parte circular, que está acá. ¿Ya? Como sabemos la forma geométrica de esos lugares, entonces nosotros vamos a decir que todo esto pertenece a la parte circular y todo esto también pertenece a la parte circular. Entonces, a esas áreas le vamos a llamar áreas 1. ¿Ok? Y acá vamos a llamar al grandote área 2. Ahora, como tenemos el corte transversal en este lado, viéndolo de arriba, obviamente las áreas 1 no van a ser circulares, van a ser rectangulares. Y nosotros, aparte de tener las distancias que nos da aquí, tenemos una distancia a lo largo L. ¿Sí? Entonces, como hemos aplicado ese corte, nosotros sabemos que al medio, yendo hacia la parte de abajo, va a haber una fuerza F, que es nuestra fuerza
que está adentro del cilindro. ¿Sí? Esto porque como hemos aplicado el corte y no está la parte de arriba, entonces la fuerza tiene que ir hacia la pared, o sea, es como si estuviera ejerciéndose la presión. ¿Sí? Y como reacción, en la parte de los espesores va a haber dos fuerzas del mismo valor, de valor P. ¿Sí? Entonces, y habiendo hecho este diagrama, ya sabemos más o menos lo que tenemos que hacer. Entonces, acá vamos a decir sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. En esta sumatoria de fuerzas, F está yendo hacia abajo. Entonces, menos F más 2 veces P. Entonces, de acá concluimos que F es igual a 2 veces P. ¿Sí? Pero esta fuerza F, como sé que es la que está actuando adentro, entonces ya sé que es la presión. ¿Sí? Para hallar la presión en un cilindro es simplemente la fuerza dividido entre su área. Y despejando, sabemos que la fuerza es igual a la presión multiplicado por el área. Entonces, esta fuerza F va a ser igual a la presión que nos da de dato multiplicado por todo el área de dentro, que sería el área 2 más 2 veces el área 1. ¿Sí? Esto igual a 2 veces P. Y P, como sé que es mi fuerza de reacción, entonces en ese punto es donde está nuestro esfuerzo circunferencial. Aquí me he equivocado. Sabía que algo andaba mal. Aquí me equivoqué. Disculpen, chicos. Ya. Esto es para el esfuerzo circunferencial. ¿Sí? Ya. Entonces, en estos puntos donde está el espesor, donde están nuestras reacciones, sabemos que va a estar el esfuerzo circunferencial. Y el esfuerzo circunferencial o el esfuerzo que se ejerce en esos puntos, sabemos que es igual al esfuerzo dividido a la fuerza dividida entre el área. En estos puntos, en este punto, vamos a saber que va a haber un esfuerzo. Y el esfuerzo va a ser igual, bueno, como sabemos desde el primer tema, fuerza sobre área, despejando la fuerza, que en este caso es P, va a ser esfuerzo por el área. Entonces, esfuerzo circunferencial multiplicado por el área de, de esos puntos, que sería el espesor multiplicado por L. O mejor, le vamos a poner como área 3. ¿Sí? Esto para hacerlo más ordenado. Y ahora, reemplazamos. Esto vamos a continuar con presión. El área 2 sabemos que va a ser 600, lo vamos a manejar en metros, ¿ok? 0,6 más, no, perdón. El área 2 es 0,6 por L más 2 veces el área 1, que va a ser esta distancia de acá, que no nos dice la gráfica, pero yo voy a deducir lo siguiente. Como sé que es un semicírculo y ya nos da su diámetro, entonces sé que esta distancia de acá va a ser el radio. Y el radio es igual al diámetro dividido entre 2 y nos da su diámetro, que sería en este caso 200 milímetros y el metro 0,2. Esto multiplicado por L. Entonces esto es igual a 2 por el esfuerzo circunferencial multiplicado por el área 3, que es simplemente el espesor multiplicado por la longitud. ¿Sí? Ahora, si se dan cuenta, se repite L en todos los miembros. Si sacamos factor común, L va a quedar afuera. L afuera, entonces en todos los miembros L se va a anular. Metemos a la calculadora y acá nos va a salir que esto da 1. Y acá nos quedaría esfuerzo circunferencial por el espesor. Y de acá vamos a despejar el esfuerzo circunferencial,
que va a ser igual a la presión dividido entre 2 veces el espesor, ¿sí? Y esa va a ser nuestra ecuación 1. ¿Ya? Y con eso hallamos la primera ecuación de nuestros esfuerzos. Entonces, ahora hacemos el siguiente corte. Ya. Y esto va a ser para el esfuerzo longitudinal. Ahora sí. Entonces, ahora con el esfuerzo longitudinal, nosotros vamos a aplicar el corte transversalmente en este lado. Uy, ¿qué pasó? A ver, ¿por qué no está? Me quiero morir. Sí. Ya, supongo que ya. Ya. Ahora sí, aplicamos nuestro corte en este lugar. Ahora, haciendo nuestro corte en ese lado, como, como, en el, con la, como cuando hicimos el corte al otro lado, nosotros sabemos que va a haber un eje circunferencial. Vamos a tomar directamente este lado, ¿ok? Y sé que va a haber un espesor acá, el espesor que quiero hallar. ¿Sí? Acá sé que va a haber un área que va a ser semiesférica, pero si uno, esta área de acá, la que voy a pintar con rojo, esta de acá, con esta de acá, tengo un círculo hueco, ¿sí? Y acá abajo tengo otra área de manera rectangular, ¿sí? A esta área le vamos a llamar, les vamos a dar un nombre. Pero primero, igual vamos a separar nuestras áreas de acá, que nuevamente tenemos semicírculos y un rectángulo. Entonces, a este le vamos a llamar área 3, a este le vamos a llamar área 4 y este de la misma manera área 4. ¿Sí? De acá, esta va a ser nuestra área 5, al igual que esta, área 5, y este va a ser área 6, al igual que esta, área 6. Ahora, en este punto, como en el ejercicio anterior, ya sabemos que como tenemos corte, la fuerza va a ir hacia la pared que todavía existe. Entonces, la fuerza en este caso se va a ir hacia allá. ¿Sí? La fuerza F. Entonces, por lo tanto, en los extremos donde hay espesor, sé que va a haber una reacción a lo largo de todo esto. Dicha reacción va a generar un esfuerzo y ese esfuerzo va a ser el esfuerzo longitudinal. ¿Sí? Esto es P. Entonces, hacemos lo mismo, solo que ahora sumatoria de fuerzas en el plano X. Va a ser menos F más P igual a 0. De acá F va a ser igual a P. Nuevamente, nosotros ya sabemos que F va a ser la presión multiplicado
por las áreas donde está trabajando, que es todas las áreas que van a estar con amarillo. ¿Sí? Entonces va a ser el área 3 más 2 veces el área 4. ¿Sí? Y esto va a ser igual a ¿qué? Otra vez despejamos. Y ahora va a ser, esta es la única diferencia, que va a ser el esfuerzo longitudinal multiplicado por 2 veces el área 5 más 2 veces el área 6. ¿Sí? Solo que el área 5, como les dije, va a formar un círculo hueco. Y para casos como este, únicamente para casos como este, donde vamos a tener un área que va a ser igual a esto, y únicamente para áreas, nosotros vamos a decir que su área va a ser igual a pi por el diámetro por el espesor. ¿Sí? Únicamente para áreas y únicamente cuando el círculo es un eje circular hueco, como este. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ir reemplazando la presión por el área 3, que va a ser en metros 0,6 más 2 veces. No, no 2 veces, porque si los unimos formamos un solo círculo. Entonces sería pi el diámetro sobre 4. No. Sí, estoy bien. Ya. Esto igual al esfuerzo longitudinal multiplicado por lo que les dije, pi por el diámetro, que ya sabemos que es 0,4, por el espesor, que lo queremos hallar. ¿Sí? Más 2 veces el área 6, que es 0,6 en metros por el espesor. ¿Sí? Haciendo cálculos, acá vamos a hallar que esto es 0,3657 PR es igual a 2,4566 el espesor multiplicado por el esfuerzo longitudinal. Y despejando el esfuerzo longitudinal, vamos a tener 0,3657 por la presión dividido entre 2,4566 por el espesor. ¿Sí? Y esta es nuestra ecuación 2. Y con esto ya estaríamos casi acabando. Entonces, el siguiente paso va a ser reemplazar nuestro esfuerzo admisible en 1 y en 2. Entonces, primero en 1. Nuestra ecuación 1 sabemos que es esfuerzo circunferencial igual a la presión dividido entre 2 veces el espesor. ¿Sí? Reemplazando el esfuerzo circunferencial va a ser igual a la presión que nos da de dato que es 1,5 meganewtons sobre metro cuadrado. Esto dividido entre 2 veces el espesor. Y esto ya sabemos que tiene que ser menor o igual al admisible. Y el admisible es 40 meganewtons sobre metro cuadrado. Ahora, aquí si se dan cuenta, las unidades se van a anular en su totalidad. Pero en nuestras ecuaciones nosotros no hemos visto unidades. Pero como las únicas unidades que hemos usado en todas nuestras ecuaciones han sido metros, entonces sabemos que todas están en metros. Entonces, nuestro espesor nos va a salir en metros. Metiendo la calculadora y usando el solve, vamos a sacar un espesor 1. Este espesor 1 va a ser igual a 0,0100 1875
metros. ¿Sí? Y ahora, para 2, nosotros tenemos nuestra ecuación y nuevamente únicamente reemplazamos los datos, la presión 1,5 sobre 2,4566 por el espesor. Esto tiene que ser menor o igual al admisible y de acá vamos a hallar un espesor 2 y este espesor va a ser 5,58 por 10 a la menos 3 metros. Ahora, de acá, ¿qué espesor tenemos que elegir para nuestra respuesta? Pues de la misma manera que lo hemos hecho con diámetros y con todos los ejercicios, tenemos que elegir el espesor mayor. ¿Por qué? Es la misma explicación. Si este esfuerzo requiere de este espesor y uso este, cuando llegue, cuando llegue al esfuerzo circunferencial, entonces nuestro cilindro va a ceder. Por ende, nuestro espesor va a ser 0,01875 metros. Y esa sería nuestra respuesta. Pero 1000 veces mejor si le sale esto en el examen, si pone la respuesta en milímetros, ¿sí? Y de esa manera habríamos acabado. ¿Alguna duda sobre este ejercicio, muchachos? Con este ejercicio de pared delgada tendríamos completamente previsto todas las situaciones de ejercicios que podría meterle el ingeniero al examen. Ahora solo les quedaría practicar. ¿Ya? En vista de que no hay ninguna duda, lo doy por entendido y empezamos el siguiente ejercicio. Ya. El problema nos dice lo siguiente. El eje BC es hueco. Ya nos está diciendo que únicamente este eje de acá es hueco. Solo el eje que está verde. ¿Sí? El eje que estoy pintando verde. Únicamente ese eje es hueco. Y luego dice, nos da los diámetros y nos dice los ejes AB y CD son sólidos. Entonces, los que están pintados amarillo ya sé que son sólidos. ¿Sí? Y nos da el diámetro D, o sea, no nos da diámetro. Para la carga mostrada en la figura, determine A, los esfuerzos cortante máximo y mínimo en el eje BC. Nos está pidiendo de este punto el esfuerzo cortante máximo y el esfuerzo cortante mínimo. ¿Sí? Ahora, luego nos dice el diámetro D requerido en los ejes AB y CD si los esfuerzos cortantes permisibles en estos ejes son de 65 megapascales. Entonces nos está pidiendo los diámetros y ya eso nos lo pone en la gráfica. ¿Sí? Entendido lo que tenemos que hacer en dicho problema, demos comienzo. Ya. A. Como nos está pidiendo los esfuerzos cortantes máximo y mínimo en el eje BC, entonces tengo que analizar esa sección. Y para analizar esa sección necesito aplicar un corte. El corte lo vamos a aplicar acá. ¿Sí?
Ahora, podemos usar esta sección como también podemos usar esta sección. Yo en este caso voy a utilizar este lado de acá. ¿Sí? Para eso voy a hacer esto. Y apliqué mi corte. Y acá vamos a linear, no, nos vamos a dibujar una línea punteada. Y ahora vamos a sumar. Este está yendo contrario al reloj. Este está yendo contrario al reloj. No hay ningún momento que esté yendo hacia el lado del reloj, o torsión le vamos a llamar mejor. No hay ninguna torsión que esté yendo del lado del reloj. Entonces ya sé que va a haber una reacción en sentido del reloj, a la que le vamos a llamar torsión BC. ¿Sí? Entonces, para hallar el valor de esa torsión BC, nosotros vamos a hacer una sumatoria de momentos. Hacemos sumatoria de momentos es igual a 0, con momento del reloj positivo. Entonces, torsión BC menos torsión A menos torsión B va a ser igual a 0. Entonces, la torsión BC va a ser igual a la torsión A, que es 6, más 14, que vale la torsión B. Y la torsión BC va a ser 20 kilonewtons por metro. ¿Sí? Ya tenemos este dato, ya podemos hallar los esfuerzos cortantes. Entonces, voy a poner aquí. BC. Ya. Y acá vamos a poner hallar cortante máxima y mínima. Ahora, para hallar, tenemos la fórmula de cortante, que es igual a la torsión multiplicado por el radio dividido entre la inercia. Ahora, nosotros sabemos que este es un eje hueco, y este eje hueco tiene de diámetros un diámetro exterior de 120 milímetros y tiene un diámetro interior de 90 milímetros. ¿Sí? Entonces, yo analizando esta sección voy a saber que con el diámetro mayor, con el diámetro exterior, vamos a tener la cortante máxima. Y con el diámetro interior vamos a tener la cortante mínima. Eso ya por lógica, porque si nos damos cuenta, la torsión se multiplica por el radio. Entonces, al ser el radio más grande, ya sé que la cortante va a ser mayor. Entonces, ya sé que en el diámetro exterior va a ser la cortante máxima. Entonces, ahora voy a poner cortante máxima es igual a la torsión BC multiplicado por el diámetro exterior dividido entre 2, porque ya sé que el radio es igual al diámetro dividido entre 2, dividido entre la inercia. Ahora simplemente reemplazamos los datos que ya tenemos. La torsión BC es 20 kilonewtons por metro. El diámetro exterior lo vamos a manejar en metros, sería 0,12, no, 0,06, no, sí, no estoy rayando, 0,12 dividido entre 2, y todo esto dividido entre la inercia. Dicha inercia
como ya sabemos por fórmula, va a ser pi sobre 32 multiplicado por el diámetro exterior, que va a ser 120. No, perdón. Va a ser 0,12 a la cuarta menos el diámetro interior, 0,09 a la cuarta. Esto ya sé que va a estar en metros a la cuarta. Acá se van a simplificar estos. Meto eso a la calculadora y nos va a salir la cortante máxima, que en este caso va a ser 86.229,98 kilonewtons sobre metro cuadrado. Y ya tendríamos nuestra primera respuesta para el inciso A. Ahora, siguiente paso, ahora el mínimo. El esfuerzo mínimo va a ser la torsión, que ya sé que es 20, multiplicado por el diámetro interior, 0,09 dividido entre 2, y todo esto dividido entre la inercia, que es pi sobre 32, multiplicado por 0,12 a la cuarta menos 0,09 a la cuarta. Y de acá hallamos nuestro cortante mínimo, que va a ser 64.672,48 kilonewtons sobre metro cuadrado. Y con eso habríamos acabado lo que es nuestro inciso A de nuestro problema. Y como se darán cuenta, es sencillo hacer esto en torsión. Uy, me he pasado. Ni modo. Ya. Empecemos con el inciso B. Para eso vamos a... escribir sobre esto. Ya. Ahora, en el inciso B nos dice hallar el diámetro requerido en los ejes AB y CD si los esfuerzos cortantes permisibles en estos ejes son de 65 megapascales. Ya. Como nos pide los diámetros de, de las dos barras que están acá, ya. Como nos pide los diámetros de esta barra de acá y esta barra de acá, entonces ya sé que tengo que aplicar corte acá y utilizar esta sección y esta sección. ¿Sí? Entonces vamos a llevar esas dos secciones acá. Ya. Tenemos nuestras secciones.
Aquí vamos a poner inciso B. Al tener nuestras secciones, nuevamente me trazo una línea punteada en ambos casos. Y en ambos casos solo hay una torsión hacia una dirección. Entonces voy a tener acá una respuesta que va a ser torsión AB. Y acá una respuesta igual que va a ser torsión de CD. Ahora, si se dan cuenta, esta torsión D de acá es igual a 6 kilonewtons por metro. Ya. Si se dan cuenta, vamos a hacer ahora sumatoria de momentos igual a 0 en ambos casos. Y si hacemos la sumatoria de momentos, vamos a ver que TAB va a ser igual a 6 kilonewtons. Y vamos a ver que TCD es igual a 6 kilonewtons. Entonces, como ambos son iguales, ya deduzco que se hallará el mismo diámetro haciendo el análisis en cualquiera de ambos lados. Entonces, basta con que haga el análisis con uno de los dos al momento de realizar el ejercicio, ya sea en el examen o en práctica. ¿Sí? Entonces, ya hallé la torsión. Acá llamamos torsión. Ahora, como siguiente paso, usamos fórmula de cortante máxima. Y ya sabemos que la fórmula de cortante máxima va a ser igual a la torsión multiplicado por el radio dividido entre la inercia. Y ahora yo sé que mi cortante máxima es igual a 65 megapascales. ¿Sí? Para no confundirnos con las unidades, ya que este está en kilonewtons y el otro en megapascales, lo voy a poner de la siguiente manera. Voy a poner 65 por 10 a la 6 y esto sé que va a ser newtons sobre metro cuadrado. Esto igual a la torsión que yo hallé, que va a ser 6 por 10 a la 3 newtons por metro. Esto multiplicado por el radio. ¿Qué radio? Pues la que quiero hallar. Y ese radio va a ser diámetro dividido entre 2. No, nos dice que el diámetro es D. Así que vamos a usar esa letra, D. Ya. Y como nos dice que la barra AB y CD son ejes macizos, entonces ya sé que la fórmula de inercia va a ser pi sobre 32 multiplicado por el diámetro a la cuarta. ¿Sí? Y de acá, el metro con uno de los metros se va a ir y un newton con un newton. Entonces de acá, metiendo la calculadora, vamos a hallar que el diámetro va a ser igual a 0,0778 metros y llevándolo a milímetros va a ser 77,8 milímetros. Y con eso hemos acabado este ejercicio de torsión. ¿Alguna duda sobre este ejercicio, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Nada? Bueno, entonces voy a tomar como ejercicio entendido Oxy, totalmente. Oxy, Sí. una duda antes de que cambie de tema. Quería preguntarle sobre el ejercicio anterior. Cuando hace que el esfuerzo longitudinal o esfuerzo circunferencial pone un diámetro arriba, ¿no ve? En el formulario. Y quería preguntarle
si ese diámetro es diámetro exterior o diámetro interior. En el formulario. Sí, ahí está. El ¿Cuál? P, diámetro, o sea, la fuerza por sobre 4 veces el espesor. Ah, Arriba pone diámetro. en el Sí, ese longitudinal. diámetro. Sí, o en circunferencial igual pone diámetro. Y Sí, ese sí. diámetro, ¿con cuál es? O sea, ¿es diámetro interior o diámetro exterior? En pared delgada, como les he explicado en todos los ejercicios que hemos resuelto, es el diámetro interior al que nosotros llamamos diámetro admisible, pero ese diámetro es el interior, ¿sí? Si en un ejercicio te da en la gráfica el diámetro exterior y te dice que tiene 1 milímetro de espesor, al diámetro exterior tienes que restarle 2 veces ese espesor para hallar el diámetro interior, que es el que vas a usar en las fórmulas. Por ejemplo, no te da espesor, entonces tocaría deshacer el espesor de abajo para poder hallar el espesor de arriba, o tendría que poner el diámetro exterior arriba. Ya, en este caso en específico, cuando te da un problema para hallar el espesor, en la gráfica te está dando estos datos. Entonces tú vas a usar o sea, tú vas a usar arriba únicamente diámetro, se supone. Pero en este caso nosotros estamos cortando y estamos hallando nuestras propias fórmulas para los esfuerzos. Entonces no tiene nada que ver el diámetro en este caso. Si te das cuenta, en ninguno de los dos tenemos, en ninguna de nuestras dos fórmulas tenemos diámetro como para reemplazar, ¿no? No sé si me entendiste. Sí, sí, muchísimas gracias. Perdón. Ya, entonces pasaremos al último ejercicio del día de hoy, que va a ser este. Vamos a hacer 2 en 1. Sí, nos alcanza el tiempo. Nos dice que los dos, para el 325 nos da, esta imagen nos dice los dos ejes sólidos están conectados por engranajes, como se muestra en la figura, y están hechos de un acero para el que el esfuerzo cortante permisible es de 7 psi, que ya saben que es libra sobre pulgada cuadrada. Si se sabe que los diámetros de los ejes son respectivamente de DBC igual a 1,6 pulgadas y de DEF igual a 1,25 pulgadas, determine el máximo par de torsión que puede aplicarse en C. Ya. Para este primer ejercicio nos dice que tenemos que hallar la torsión en C. Entonces, hay dos métodos para resolver este ejercicio y siempre hay que aplicar ambos métodos porque vamos a hallar dos torsiones de valores distintos de las cuales vamos a quedarnos con la torsión menor. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar poniendo acá primer método. En el primer método es únicamente con nuestra fórmula de cortante, que ya la conocemos, la hemos repetido varias veces ahora. Ahora, simplemente tenemos que reemplazar. Nos da un esfuerzo cortante permisible de 7000, un esfuerzo cortante máximo. Entonces, ese esfuerzo cortante máximo es 7000 libras sobre pulgada cuadrada. Es igual a la torsión C, que le vamos a llamar, multiplicado por el radio. Eso ahora les explico.
y dividido entre la inercia. Ahora, primero para el radio, ¿qué radio vamos a usar? ¿El radio de los engranajes o el radio del eje? Pues vamos a usar el radio del eje, porque es sobre el eje que se manifiesta la torsión en C. ¿Sí? Entonces, el radio del eje BC nos da que es, nos da el diámetro, que es 1,6 pulgadas. Entonces, el radio es 1,6 dividido entre 2 pulgadas. Esto dividido entre la inercia. Si se dan cuenta, dice los dos ejes sólidos. Entonces, nosotros usamos la fórmula para un eje sólido por 1,6 a la cuarta. Esto va a ser pulgadas a la cuarta. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, vamos a ir anulando unidades y únicamente nos va a quedar, si pasamos esta pulgada que nos queda al otro lado, nos va a quedar libras por pulgadas, que es las unidades que necesitamos para nuestro par de torsión. Entonces, metiendo la calculadora, sacamos nuestra torsión, que va a ser 5.629,73 libras por pulgada. ¿Sí? Y tenemos la primera torsión con el primer método. Ahora tenemos que hallar con el segundo método. Ahora, con el segundo método, primero tenemos que hallar esta torsioncita de F. Entonces, ponemos cortante máxima es igual a TF por el radio dividido entre la inercia. La cortante máxima es 7000 igual a TF multiplicado por el radio, que sabemos 1,25 dividido entre 2, dividido entre la inercia de un eje macizo, pi sobre 32 multiplicado por el diámetro a la cuarta. Y de acá vamos a hallar TF igual a 2684,5 libras por pulgada. Ahora, aquí, como yo les expliqué en el formulario, tenemos esta relación para los engranajes. ¿Sí? Esta relación de acá. Entonces, nosotros vamos a usar esa relación en este punto. Y vamos a decir que el radio 1 multiplicado, mejor vamos a poner el radio A, que es el radio de este engranaje. Ahora sí tenemos que usar el radio del engranaje, multiplicado por la torsión ejercida en ese eje, que es la torsión en C, es igual al radio D, que es el engranaje pequeño, multiplicado a la torsión ejercida en ese eje, que es torsión F. Ahora, aquí, ¿por qué estamos usando estos radios? Porque como yo les puse en el formulario, esta es una fórmula o una relación que se usa en engranajes. ¿Sí? Entonces, ahora, el radio de A es 4. ¿Sí? 4 pulgadas. Porque nos está dando directamente el dato de su radio, ¿ok? No nos está dando el diámetro. Hay que tener cuidado en eso. Multiplicado por la torsión en C, que es lo que queremos hallar. Esto es igual al radio D, que es 2,5
pulgadas multiplicado por la torsión en F, que es 2684,5 libras por pulgada. Entonces, esto con esto se va a ir y hallamos una torsión en C, que va a ser de 1677,81 libras por pulgada. ¿Sí? Y de acá, de las dos torsiones que hemos hallado, utilizamos como torsión máxima en C igual a 1677,81 libras por pulgada. Y con eso habríamos acabado el ejercicio. ¿Sí? Eso para el 325. Ahora vamos a resolver el 326. Ay, ¿qué pasó? Se me bugueó. Ya, así nomás. Ya. Ahora, para este ejercicio nos dice lo siguiente. Los dos ejes sólidos están conectados por engranajes como se muestra en la figura y están hechos de un acero para el que el esfuerzo cortante permisible es de 8500 psi si se sabe que en C se aplica un par de torsión de magnitud TC igual a 5 kilolibras por pulgada y que el ensamble está en equilibrio. Calcula el diámetro requerido de A, el eje BC, y B, el eje EF. Ya. Ahora, nos da, primero, vamos a ver los datos. Nos da de datos un esfuerzo cortante máximo de 8500 psi y nos da una torsión en C de 5 kilolibras por pulgada. Ahora nos pide el diámetro de BC y nos pide el diámetro de EF. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es hallar el diámetro en BC con nuestra cortante máxima, con la fórmula que ya conocemos. Ahora, la cortante máxima la reemplazamos, es de 8500 psi libras sobre pulgada cuadrada.
Esto igual a la torsión en C, que va a ser de 5 por 10 a la 3 libras sobre pulgada. No, perdón, estoy equivocando. Libras por pulgada. Esto multiplicado por el radio de nuestro eje, que va a ser el diámetro BC dividido entre 2. Esto dividido entre la inercia, que como nos dice son ejes sólidos, por lo tanto usamos nuestra fórmula de inercia para ejes sólidos, que va a ser diámetro BS a la cuarta. Aquí, si se dan cuenta, libras con libras, pulgadas con una de las pulgadas, y al final nos queda el diámetro en pulgadas. ¿Sí? Solo que esto tengo que calcular. Y de acá sacamos un diámetro de 1,44 pulgadas. ¿Sí? El diámetro en BC. Y ya tenemos nuestra respuesta para el inciso A. Ahora, si recuerdan la relación que les mostré en el formulario, ya sabemos que la torsión en C multiplicado por el radio de A. No, espere. Tocando en algo. No, acá tenemos que usar otra relación. Ya, para esta relación, esta es como una fórmula especial, se pueden anotar por si acaso. En este caso, vamos a usar la torsión 1 multiplicado por el ángulo de torsión 1 es igual a la torsión 2 multiplicado por el ángulo de torsión 2. ¿Sí? Si reemplazamos los ángulos, la fórmula de ángulo de torsión va a ser T multiplicado por la longitud dividido entre la inercia multiplicado por el módulo. Esto es igual a T2 multiplicado por la torsión por la longitud sobre la inercia por el coeficiente G. De acá ya sabemos que la inercia y el coeficiente se van a ir. ¿Sí? La longitud con la longitud se va. Espera, estoy equivocando en algo. A ver, denme un segundito. Sí, ya sé en qué me estoy equivocando. Esta relación
Es así. Ya. Ahora sí. Esto es el radio 1, el radio 2. Ahora sí, como les iba diciendo, sabemos que estos dos se van a anular. Acá tenemos la torsión 1, la torsión 2. Y si se dan cuenta, los dos ejes o las dos barras son de la misma longitud, L. ¿Sí? Entonces L también se va a anular. ¿Sí? Y de acá nos va a quedar una relación que radio por la torsión 1 es igual al radio 2 por la torsión 2. Pero esto manejando el radio de nuestros ejes. Entonces, ya tengo un radio o un diámetro que voy a poner 1,44 dividido entre 2 multiplicado por la torsión en C, que ya conozco, que es de 5 por 10 a la 3 libras por pulgada. Ay, no, me estoy equivocando otra vez, perdón. Esto no lo utilizamos así. Esto es de otro ejercicio. Ya. Utilizamos la relación que conocemos. ¿Sí? Con nuestros diámetros de nuestros engranajes, con nuestros radios de los engranajes. ¿Sí? Primero, radio de A, torsión en C, es igual al radio de D multiplicado por la torsión en F. Entonces, radio de A es 4 pulgadas multiplicado por la torsión en C, que es 5 por 10 a la 3 libras por pulgada. Esto es igual al radio en D, que es 2,5 pulgadas multiplicado por nuestra torsión en F. De acá despejamos la torsión en F. ¿Sí? Y de acá vamos a sacar una torsión de 8000 libras por pulgada. Y ahora utilizamos nuevamente la fórmula de la cortante. Y la cortante sabemos que es 8500. Esto igual a lo que hemos hallado, que va a ser 8000 multiplicado por el diámetro EF dividido entre 2. Esto entre nuestra inercia para un eje macizo, diámetro EF a la cuarta. Y de acá vamos a sacar el diámetro EF. ¿Sí? Que va a ser 1,69 pulgadas. Y con esto habríamos finalizado este ejercicio. ¿Sí? Y con eso hoy hicimos 4 ejercicios que han entrado al examen. Y con eso habríamos acabado por el día de hoy. ¿Hay alguna pregunta sobre alguno de los ejercicios resueltos? Ya sea de torsión o el de pared delgada que hemos visto, o tal vez duda de algún otro tema que tenga.
como no hay preguntas, voy a tomar como que han entendido este tema. Entonces, sin más, esta sería nuestra última clase o penúltima clase antes del primer parcial. Su parcial ya es el miércoles, así que veo factible una clase presencial el martes, donde podríamos resolver un examen pasado completo. Y eso ya depende de ustedes, pero quisiera un horario al que todos puedan asistir, ¿sí? Eso ya vamos a coordinar mejor por WhatsApp. Entonces, eso sería todo por hoy, muchachos. Gracias por atender.